Gracias a los que se suman a esta parte del programa. Los invitamos a que nos sigan a través de X, de Instagram, en TikTok, a que sigan la información más actualizada desde nuestra página web. Y hoy vamos a platicar de la economía mexicana. Creó 156,000 empleos formales en febrero pasado, con lo que acumula 265,000 plazas generadas en el primer bimestre del año. Esto lo dice el Instituto Mexicano del Seguro Social. Destaca que se tiene un total de 22,200,000 empleos formales, lo que representa un avance mensual del 0.7% y uno anual de 2.9%. Sin embargo, expertos destacan que el dato positivo del bimestre contrasta con las 384,882 plazas que desaparecieron en diciembre y que las cifras de empleo de enero y febrero no alcanzan a cubrir las plazas que se perdieron. Advierten que en febrero se creó la menor cifra de empleos para dicho mes en los últimos 3 años. Además, que el ritmo de crecimiento en la creación de empleos ha venido disminuyendo de forma gradual por diversos factores como el encarecimiento de la mano de obra, con reformas como la de pensiones, y el clima se puede agravar con las propuestas como la de Morena para incrementar el aguinaldo. Le doy la bienvenida con mucho gusto a José Ángel Gurría, exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Como siempre, José Ángel, bienvenido. Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un hombre con mucha trayectoria, con mucha experiencia, con una visión internacional de largo plazo. ¿Cómo valoras tú el sector económico y, por supuesto, particularmente la cartera de creación de empleos en este gobierno? Yo creo que deja que desear. Nos quedamos cortos porque el promedio de crecimiento en el sexenio, si acaso cercano, menor, por cierto, quizás cercano al 1%. Y estamos hablando del 4, del 5% que se había ofrecido. Entonces, estamos hablando de una acumulación de déficit. ¿De déficit de qué? Bueno, pues no solo de crecimiento y no solo de generación de empleo, sino también de pobreza, de desigualdad y de salud, de educación, infraestructura, etcétera. Es interesante que plantees esto, José Ángel, porque, por ejemplo, el presidente López Obrador, su gobierno, siempre presume de la reducción del número de pobreza extrema, de número de pobres en territorio mexicano, pero vemos aristas, por ejemplo, como el acceso a la salud, la desigualdad, el rezago educativo, que nos hace plantear, ¿realmente México está mejor como él prometía que iba a estar? De ninguna manera. Yo diría que todo lo contrario. Vamos como los cangrejos, vamos para atrás. Porque el problema, por ejemplo, tú mencionabas la pobreza extrema. Bueno, pues de hecho, de acuerdo con las cifras oficiales, aumentó la pobreza extrema. Y por otro lado, porque cuando estamos hablando de nivel de bienestar, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hoy, en lugar de 20, hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. Y por otro lado, pues un sistema educativo que va haciendo que los muchachos, sobre todo los niños y los jóvenes, sobre todo de los que asisten a las escuelas públicas, pues vayan teniendo una brecha cada vez mayor con los de las escuelas privadas, para empezar, y eso es una brecha, digamos, dentro de México, pero además con otros países. Y también, pues, la infraestructura, pues, es muy claro que fuera de los proyectos que eran los favoritos del presidente, del Tren Maya y de Dos Bocas, etcétera, pues fuera de eso no se atendió nada más y estamos teniendo muy serios problemas de infraestructura
muy serios problemas de agua. ¿Para qué te platico? Porque ha sido un tema muy, muy importante el tema del agua. Y pues lo que yo espero es que nos llueva temprano para que no tengamos una crisis muy seria. Hasta ahora, escuchando a las aspirantes presidenciales, han arrancado en estos días de campaña haciendo propuestas particularmente en materia de seguridad, como uno de los grandes y graves pendientes del presidente López Obrador, que no pacificó a México en 6 meses. Estamos por concluir el sexenio. ¿Cuál es el escenario que tendrá que enfrentar alguna de las aspirantes presidenciales de resultar electa? Mira, el tema de la seguridad es efectivamente lo que más le quita el sueño a los mexicanos. Y tan es así que Xóchitl Gálvez empezó su campaña en la noche del primer minuto, de hecho, del 1 de junio, el 1 de marzo, en Fresnillo, que es la ciudad en donde la población, en donde se tiene una mayor percepción de inseguridad. Y además, pues donde han pasado cosas terribles, inclusive agentes de la familia, y le mando un saludo a Ricardo Monreal porque pues sí. Perdió tanto a su cuñado como a un sobrino, según entiendo, a manos pues del crimen organizado. Es decir, estamos hablando de todos los días nuevas informaciones que nos dicen que en Michoacán, que nos dicen que en el Estado de México, que nos dicen que en Chiapas, en fin, en prácticamente todo el territorio nacional, que tenemos muy serios problemas de inseguridad, y pues el hecho de que la gente ya no se siente tranquila de salir. Antes era en la noche, pero hoy eso ya se va al día entero. Así es que es muy serio y es natural que cuando menos una de las candidatas pues esté enfocada en este tema, sobre todo en este tema. Y por otro lado, pues ya hemos tenido los 3 casos: Claudia Sheinbaum, el señor Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez, ya han planteado sus propuestas en materia de seguridad como un tema prioridad. Es interesante cómo lo planteas, pero hablando de gobernabilidad, de fortaleza del Estado de Derecho, de fortaleza de la democracia, ¿cuáles son los retos, oportunidades y, por supuesto, el escenario que se prevé en esta transición del último tramo de gobierno del presidente López Obrador y cómo recibirá la próxima presidenta al país? Mira, yo he mencionado que la próxima presidenta de México pues va a presidir el periodo más ingrato, así lo llamé, y usé un adjetivo pues muy bien pensado, el más ingrato. ¿Por qué? Porque los recursos prácticamente se agotaron durante esta administración, y lamentablemente todo el mundo está hablando de que será absolutamente indispensable tener más ingresos, sí, efectivamente, pero al mismo tiempo tú te imaginas cómo puede ser el pedirle a la gente que pague más impuestos, que le pague más al fisco,
cuando nos encontramos todos los días que el fisco ha reservado en las cifras del proyecto del Tren Maya o el proyecto de Dos Bocas o el proyecto del transísmico, así como se reservaron las cifras en su momento del segundo piso. Y la verdad es que habría que empezar por decir todos los contratos serán motivo del más severo escrutinio público. Vamos a tener una transparencia absoluta, total, porque si no, ¿cómo le puede uno pedir a la gente que pague más, que contribuya con mayores impuestos, si es que no sabemos ni siquiera a dónde se va el presupuesto y que lo cual pues constituye una burla también al Congreso de la Unión, porque el Congreso fue el que aprobó cada una de las partidas del presupuesto y por supuesto pues exige que le den cuentas, que le rindan cuentas del avance del gasto y al mismo tiempo del avance de las obras. José Ángel Gurría, exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, le apreciamos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Que tenga buena noche. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede